justo para conversar sobre la situación de los migrantes que se establecen o que transitan por nuestro país, recibimos esta noche vía telefónica a Alma Eunice Rendón. Ella es especialista en migración. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Pues platicar, por supuesto, del tema que no podemos dejar pasar, además del día de conmemoración, de la situación que viven los migrantes y todos aquellos que cruzan por nuestro país, sobre todo los que buscan el llamado sueño americano. Con el paso de los años parece que esta situación pues no mejora y muchos de ellos lamentablemente se quedan en el camino. Pues mira, creo que es muy importante lo que destacas. Al final, la migración es algo que es un fenómeno mundial y que además pues tiene muchos años. Hoy hay más de 272 millones de migrantes en el mundo. También pues la migración tiene diferentes caras. Por un lado, la cara de la expulsión, que son todos estos que buscan salir de su país para encontrar una vida mejor para ellos y sus hijos en términos económicos, sociales, etcétera. Y hay que mencionar que sobre todo en los últimos años, y este último año con todas las caravanas que vimos pasar por nuestro país, son sobre todo personas que han salido a causa de la violencia. Entonces eso también está siendo un factor de empuje muy importante en el tema migratorio. Por el otro lado tenemos la cara de la recepción, es decir, a los lugares a donde van estas personas, y México por su localización geográfica y ante las amenazas de Trump y ante todo lo que ha sucedido en la política migratoria, sobre todo en estos últimos 2 años, ha pasado de ser un país de tránsito para muchos centroamericanos y para convertirse en un país de destino. Entonces, si vemos, por ejemplo, las cifras en el tema del refugio, hace apenas 4 años teníamos 7,000 solicitudes de refugio y vamos a cerrar este año con más de 70,000 solicitudes, y eso sin contar todos aquellos que se quedan sin pedir la solicitud del refugio, es decir, que simplemente se cruzan y buscan un trabajo en algún lugar que los pueda absorber económicamente, y en ese sentido hemos visto el crecimiento en la llegada de migrantes en lugares como Quintana Roo, por ejemplo, que al tener el turismo, pues justamente buscan ahí encontrar un trabajo, encontrar una vida. Lo vemos también en Querétaro, en diferentes sitios que pues no se usaba que llegaran los migrantes. También otro cambio importante es lo que vemos en la frontera norte. Con este año, con la política de permanencia en México, que se dio ante una negociación entre México y Estados Unidos, hay más de 60,000 personas varadas en esta frontera en 6 puntos, esperando que Estados Unidos les dé cita para su proceso de petición de asilo. Y si vemos los números, pues la verdad son muy desalentadores, es decir, de estos 60,000, los primeros 47,000 que ya habían de alguna forma aplicado, solicitado esta figura, pues solamente 10,000 lograron completar sus solicitudes. De esos solamente 5,000 seguir el proceso, y de esos únicamente se otorgaron 11 asilos. Entonces realmente es el 0.1%, y el resto de esta gente pues no sabemos cuál va a ser su destino, y eso genera un caos y una presión en la frontera norte. Si a eso le sumamos los más de 200,000 deportados con los que vamos a terminar en el año y la inseguridad que vemos en estos lugares en la frontera norte, pues sin duda se vuelve un tema pues muy complejo y muy urgente de atender. Pero creo que también hay que subrayar, y más hoy que es el Día Internacional del Migrante, pues que 2 cosas muy importantes. Por un lado, que hay muchos niños migrantes que forman parte muy importante en este fenómeno. En el caso del refugio a nivel internacional, los niños forman el 50% de los refugiados que existen. Entonces realmente hay que ver por el interés superior de la niñez. Este año tan solo pues cruzaron sin acompañamiento más de 76,000 menores que llegaron y fueron detenidos por la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Y por el otro lado, recordar que los migrantes al final aportan tanto a su lugar de origen con las remesas. México este año va a cerrar con $35 millones de remesas, y por el otro lado aportan también a los países en los que viven, tanto cultural como económica y socialmente. Entonces creo que eso es lo que hoy vale la pena recordarlo hoy todos los días, pero sobre todo hoy al ser su día, es importante que entendamos eso, que es un fenómeno natural, que es algo que se ha ido dando al final en todo el mundo por muchas cosas, y que también subrayemos estas causas como la violencia que obliga a la gente a irse a vivir a otro país, como la pobreza, y que se puedan atender también con políticas públicas integrales y adecuadas. Pues muchísimas gracias, Eunice, por habernos tomado la llamada esta noche. Sin duda alguna, mucho que hacer
para garantizarle a todos los migrantes que cruzan por nuestro país pues el cumplimiento de sus derechos. Sí, muchas gracias. Buenas noches.